para que tu palabra entre a lo profundo de nuestro ser y haga cambios que sin duda, Señor, harán que nuestra vida sea mejor, hará que nuestra vida sea agradable delante de ti. Lo que nosotros queremos es agradarte. Al agradarte vienen bendiciones, Señor, enormes a nuestra vida. Eso es lo que queremos, ser bendecidos, ser prosperados por tu palabra, Señor. Que en este tiempo haya un despertar en nosotros diferente, Señor. Que todo letargo, que todo sueño, que todo adormecimiento en nosotros sea quitado. Y que podamos ahora nosotros entrar a una nueva era, Señor, donde no solo oímos tu palabra, sino que aparte de oírla, la entendemos. Y eso nos hace fructificar al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre de Jesús dejamos este tiempo bajo tu dirección, bajo tu administración, Señor. Que seas tú bendiciéndonos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor, hermano. Yo quiero ir recogiendo algunas cosas que hemos estado hablando. Que el Señor nos ha de alguna manera direccionado a que este año lo terminemos, hermano, con esa necesidad de ser esos árboles fructíferos, de ser esos árboles, de ser esa tierra. También hemos visto la tierra como aplicándola a nosotros, ser esa tierra que lleva esa fructificación, ser una tierra, hermano, fértil. Hemos estado hablando que las cosas que nos vuelven infértiles, entre ellas hay aguas contaminadas que nos vuelven infértiles. De repente hay atmósferas, hermano, que nos vuelven infértiles. Cuántas cosas, pero que el Señor ahí nos ha traído, y yo le ruego al Señor, hermano, que realmente absorbamos su palabra y que busquemos ser esos árboles fructíferos, porque al final el Señor lo que viene a buscar en nosotros es fruto, hermano. Al final lo que nosotros tenemos que mostrarle al Señor es nuestros frutos. Decirle: Señor, aquí están mis frutos, aquí está mi productividad. En el último mensaje de la familia que tuvimos, recuerde que los viernes nos enfocamos un poquito en nuestras casas. Estuvimos hablando de la casa de Jacob, basados en aquel versículo que dijo nuestro Señor Jesucristo, que es necesario morir, es necesario que el grano caiga a tierra y muera para que pueda fructificar. Lo que tiene que morir en nosotros, lo que tenemos que hacer morir en nosotros, dice la Biblia, hermano, es toda obra de la naturaleza caída. Esa parte adámica que está fuera del huerto, no dentro del huerto, sino esa parte, hermano, del hombre cuando cayó en pecado. Dice la Biblia en Romanos 8 que tenemos que hacer morir toda naturaleza, hermano, de pecado en nosotros. Entonces vimos desde ese punto de vista, ahí quiero hacer un pequeño resumen. Vimos desde ese punto de vista cómo Jacob llama a sus hijos, hermano, llama a su casa, a sus hijos, sus 12 hijos, los llama y los pone alrededor. Y entonces él empieza a visualizar su casa. Así lo aplicamos. Y qué lindo, hermano, que la Biblia la podemos ver de muchas maneras. Eso es hermoso. Entonces él tiene a su alrededor, tiene a sus hijos. Jacob ya está en sus últimos días, hermano. Creo que ese es el último capítulo que se habla de Jacob en vida. Está entonces, antes de morir, llama a sus hijos y les dice, ahí los pone a los 12 y les empieza como a hacer un escáner, hermano. Los empieza como a decir: miren, yo quiero quitarles en ustedes todo lo que les puede volver infructíferos, porque la obra de la carne no nos deja fructificar, hermanos. Si la obra de la carne está activa en nosotros, no nos deja fructificar. Que el Señor nos ayude a darle muerte a toda naturaleza de pecado y que viva en nosotros la vida de Cristo. Tal vez ahí ponen los 7 puntitos que vimos, o no los vimos todos, hermano, ahí en medio nos vimos, pero por ejemplo, mire, a Rubén, su primogénito, le dijo: Rubén, tú eres un desenfrenado. El problema tuyo es el desenfreno, y eso tiene mucho que ver con la inmoralidad, hermano. Eso tiene mucho que ver con una vida de pasiones desordenadas. Entonces empieza a administrar su casa, hermano. Tú eres un desenfrenado. Es como quien dice: haz morir esa parte de tu vida, porque si no, entonces no vas a ser fructífero.
Si tú no controlas esa parte de tu vida, vas a ser un infructífero, Rubén. Tú eres un desenfreno. Ahí le habla del agua, del agua, hermano, que es impetuosa, dicen algunas versiones. Agua que se desbordan, dice, hermano. Son aguas incontrolables. A Simeón y Leví, que eran otros dos de sus hijos, le dijo: ustedes son unos violentos. La violencia nos vuelve infructífero, hermano. La violencia nos vuelve infructífero. Entonces hay que arrancar la violencia. Si queremos fructificar, hay que arrancar la violencia. Y solo ahí hay un tema, hermano, para hablar qué es violencia. Hay violencia verbal, hay violencia física. El otro día estaba escuchando una experta en eso. Dice que ahora hasta hay violencia económica, hermano. En la economía puede haber violencia. Entonces, mire, arrancar la violencia en nuestras casas, porque eso nos vuelve infructífero. A Isaacar le dijo: te acomodaste tanto, la bendición económica te hizo te volvió tan pasivo que caíste en una esclavitud, hermano. Como de repente nos volvemos esclavos de algo, y del único que debemos volvernos esclavos es de nuestro Señor Jesucristo. Eso dice la palabra. Entonces de repente hay esclavitud a algo, a un vicio, a hermano, a un bien material. No sé cuántas cosas podemos ser esclavos. Esclavos es aquello que nos ata, hermano, aquello que nos gobierna, aquello que ya nosotros no lo podemos dominar. Nos volvemos esclavos de algo. Eso nos vuelve infructífero. Adán le dijo: mira, Adán, tú eres como una serpiente que muerde al caballo, lo muerde ahí en los tobillos, le dice algo así, le dice, hermano, y el jinete cae hacia atrás. Es como un tropiezo. A veces, hermano, somos piedra de tropiezo, y mire, que el Señor nos ayude para que no seamos piedra de tropiezo, sino, hermano, que seamos alguien que edifica, alguien que siempre insta a ir adelante. A Gad le dice: tú eres alguien que ataca por la espalda, traición. Todas estas cosas las podemos aplicar en nuestras casas. Nos hacen daño, hermano. Nos hacen daño para nuestra fructificación. La traición, dice que a Gad le dijo: tú atacas por la espalda, eso es traición. Neftalí, tú eres un libertino, tú corres libremente. Bueno, ya hablamos algunas cosas que no me quisiera detener, porque quiero entrar a otro asunto, y solo le estoy dando un resumen de lo que hizo Jacob con su casa. Y a Benjamín, que es su último hijo, Benjamín es el último hijo que estuvo Jacob, hermano, le dijo, era alguien que despilfarraba todo, hermano. ¿Sabe qué le dice a ese hijo? Tú en la mañana cazas la presa, la devoras, y en la tarde ya no tienes nada. O sea, ahí no hay ahorro, ahí no hay, hermano, no hay cuidado. Lo que llega a las manos lo destruyen, hermano. Y entonces eso también nos vuelve infructíferos cuando, hermano, no medimos nuestros gastos, cuando no medimos las consecuencias de tal vez no llevar un orden en la economía. Todo eso hablamos el viernes pasado. Entonces está Jacob ahí, hermano, de alguna manera, antes de irse, como limpiando su casa, como, hermano, como diciendo: yo quiero que se mueran todas esas obras de la carne en mi casa, para que mi casa sea una casa fructífera. En ese mismo orden, o allí, hermano, usted lo puede leer en su casa, tal vez más despacio, todo el capítulo 49 de Génesis. Pero cuando llega José, las cosas cambian. Mira, a todos ellos les dice, a Judá le habla algunas cosas que no las anoté, porque toca que explicar mucho, hermano. Creo que no anoté las de otros. Ahí son 12 hijos, aquí hay 7. Con José serían 8. Se quedaron 4 ahí que habría que, hermano, estudiarlos bastante, y yo solo saqué algunas cosas que son así evidentes. Ahora, cuando llega José, hermano, a José no le dice cosas negativas, como que José ya había muerto a todas esas cosas negativas. A José no le habla de esta manera que le habló a ellos. Fíjese que leamos ese versículo, que lo hemos estado viendo, hermano. Lo hemos estado leyendo a saber cuántas veces aquí en estas enseñanzas. El 49:22. Mire que a José le da una bendición. Le dice: rama fructífera es José. Mire, rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Y ahí usted puede seguir leyendo todo lo que le dice a José, hermano. No le dice nada de negativo, solo como que José ya estaba limpio, como que José ya había fructificado,
Como que José había alcanzado otro nivel espiritual, hermano, que a él no le dice, solo le dice rama fructífera, es, no será, sino que es José. Entonces, ¿por qué a José, hermano, se le dio una valoración distinta a la de sus hermanos? Recuerde que José había sido procesado, recuerde que José había sido vendido por sus hermanos, recuerde que José, hermano, ya lo habían maltratado. José como que ya le habían hecho morir todas esas cosas malas de él. Entonces ya estaba un hombre, ya era un hombre fructífero, ya era un hombre, hermano, ya era un hombre que estaba, por decirlo así, hermano, ya estaba en otro nivel espiritual. Ya él había hecho morir la carne, ya había hecho morir toda obra de pecado. Entonces yo quisiera que revisáramos un poquito a José desde ese punto de vista. Y mire, esto lo estamos ahorita, digo yo lo estamos, pero allá están los hermanos del área de niños hablando de esto, hablando de José, hablando, hermano, de que José era un hombre sabio. De eso estamos hablando este mes. Tenemos ahí varios meses de estar hablando de José ya con los niños, y aquí por eso también ha caído hermano, esa unción aquí de que hablemos un poquito de esa fructificación. Ok. Hermano, José es un fructífero. Por donde lo miremos, José es un hombre fructífero. Es un hombre que aún a uno de sus hijos le puso Efraín. Y que Efraín, el significado significa doble, o el significado es doblemente fructífero. Eso quiere decir dos veces fructífero. Es alguien fructífero. José es un fructífero. Pero yo quiero agarrar algo de José. Hermano, había muchas cosas que hablar de José. Yo quiero agarrar algo de José. Y yo quiero que veamos qué le hizo a José al final. ¿Qué fue lo que se vio en José? ¿Qué fruto se vio en José que lo llevó al éxito? Aquí está el centro del mensaje. En esto que le estoy diciendo está donde vamos a catapultar el mensaje a otras cosas. José es un fructífero. José es rama fructífera. José es alguien fecundo. José es alguien que produjo, hermano. Pero mire, hay frutos que no los ven otros. Hay frutos, por ejemplo, hermano, hay frutos que no los vemos a nivel iglesia. Hay frutos que solo se ven en la casa. Mire, mi pastor usa una frase que para saber si alguien es un buen hombre o una buena mujer, hay que irle a preguntar a su cónyuge. Y ahí nos vamos a dar cuenta. Hay que tener la confianza y de alguna manera ahí, ¿qué tal? ¿Cómo se porta su amado o su amada? Y por eso hay frutos que aquí, delante de la gente, todo bien, cómo sonríes, hermano, qué amable es, hermano, oh, qué linda persona es, hermano, o es hermana. Diría una soltera o un soltero, oh, cuando yo me case, yo quiero tener a mi cónyuge así como es, qué persona tan linda, hermano. Pero a veces ahí en la casa no es igual. Entonces, hay frutos que están como escondiditos ahí, no son públicos. Pero quiero que veamos este fruto de José, porque ese sí fue un fruto público, donde no lo vio solo los de su casa, sino que ya lo vieron otras personas, hermano, y personas por así decirlo, personas poderosas, personas con un nivel social muy alto. Entonces, ese fruto, hermano, que es evidente, ese fruto que nos catapulta, ese fruto que, mire esto, ese fruto que nos saca del anonimato y los pone en una plataforma alta. Ese fruto es el que quiero que veamos hoy. Y ese fruto es la sabiduría. Hermano, yo realmente, yo estoy impresionado cómo la palabra de Dios, hermano, aunque hayamos leído 1000 veces un versículo o un pasaje bíblico, pero cuando el Señor nos lleva por algo específico, empezamos a encontrar cosas que nunca las habíamos visto y que ahí estaba. Siempre estuvieron ahí. Pero como que el Señor tiene su tiempo, hermano, tiene su sazón para decir, esta es la palabra de esta noche. Entonces yo quiero decirle esta noche, hermano, hay un fruto que nos va a sacar del anonimato.
Hay un fruto que va a sacar tu casa de aquí y la va a posicionar en lo alto. Hermano, perdón la pregunta, pero ¿usted sí cree que Dios nos puede exaltar? Pero no solo por quedar bien conmigo, ¿usted cree que Dios nos puede levantar? Escrito está. Creo que ese versículo está en 1 Samuel 2, por ahí 2:3, 2:4, donde dice: Él levanta del polvo al pobre y lo hace sentar en lugares de honor junto con los príncipes. Sería lindo que pusieran, aquí están estos hermanos, la próxima los pongo a predicar a ellos. Mire, dice: Él levanta del polvo al pobre. Esa versión es un poquito bien decente. Hay que ir a ver otras versiones en vez de muladar que dicen. Ahí se lo dejo de tarea. Él levanta del polvo al pobre, del muladar levanta al necesitado, para hacerlo sentar con los príncipes y heredar un sitio de honor. Eso es el Señor. Eso es lo que quiere hacer el Señor con todos nosotros. A veces tenemos la idea que que esa palabra solo es para cierto grupo de cristianos. No, esa palabra Dios la dejó para su pueblo. Esa palabra Dios la dejó para todos. Hermano, nadie haciendo las cosas honestamente llegó a tener altura de la noche a la mañana. Todo lo grande que usted mira hoy en algún momento fue pequeñito. En algún momento fue una semillita, hermano, y que esa semilla creció y desarrolló. Entonces, ¿sabe qué? No nos limitemos a lo que Dios quiere hacer con nuestras familias, con nuestras casas. Aunque nosotros no veamos por dónde, pero si nosotros le creemos al Señor, Él puede levantar, hermano, Él puede levantarte del polvo, hermano, Él puede levantarte del muladar, Él puede levantarte de cualquier condición, hermano, extrema en que estemos. El Señor nos puede levantar y hacernos sentar entre príncipes. Que tu casa sea una casa insigne, hermano. Que tu casa sea una casa que todo el mundo la vea y diga: wow, qué hogar más hermoso ese, qué familia más hermosa esa. Que seamos esas casas, hermano, que Dios levanta. Pero ¿sabe lo que levantó a José? ¿Sabe lo que levantó a José? ¿Qué me tienen aquí los hermanos? Sí, esa dice de la basura, del basurero. Hay una que dice del estercolero. Hermano, hay versiones que son bien fuertes. Pero el punto es, a donde quiero llevarlo es, José, después de estar en una cárcel, yo creo que el hermano, sí estuvo en un pozo, José, pero yo creo que el lugar donde José llegó al punto de quiebre fue en la cárcel. Mire, yo no leo que José en algún momento se haya como quejado, pero cuando estaba en la cárcel, sí, no sé si es queja, pero sí pudo sacar algo de su corazón. Él le dijo al copero: mira, vas a salir. Ese sueño que tuviste indica que tú vas a salir y vas a ser restituido en tu puesto. Te van a dar otra vez el puesto de copero del rey. Entonces él le pide un favor, le dice: cuando estés ahí con el rey sirviéndole el vino, háblale de mí. Y él como que saca alguna amargurita que tenía en su corazón, dice: porque yo estoy aquí sin haber hecho nada. Injustamente me tienen encerrado en este lugar. Vine aquí, dicen algunas versiones, hermano, vine como un rehén aquí, vine como un secuestrado a este lugar. Entonces como que ahí estaba llegando a lo último, hermano. El punto es que cuando a él lo manda a llamar Faraón de la cárcel, lo manda a llamar Faraón y lo lleva, hermano, de la cárcel al trono. Hay una gran diferencia de estar en la cárcel allá con los presos a estar delante de la máxima autoridad de aquel país. Es una gran diferencia. Solo ahí se mira un ascenso, solo ahí se mira, hermano, que el hombre ya salió y resurgió. Entonces, pero cuando Faraón le está hablando, después de que le interpretó los sueños, usted ha leído esto, si no yo se lo recomiendo que lea, hermano. Esta historia de José es una historia apasionante. Cuando él está frente a Faraón y después de haberle hermano,
después de haberle dado ahí los sueños, lo que los sueños significaban, dice el verso 38, capítulo 41, verso 38. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios, están ahí los meros meros, hermano. Ahí hay una reunión de la primera línea del gobierno de Egipto. Faraón preguntó a sus funcionarios, ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre? Tan claramente, mire que hasta los inconversos, por ejemplo, son frutos que se ven y que los mira cualquiera, hermano. Porque estos no eran cristianos, estos eran, por decirlo así, funcionarios políticos, qué sé yo, hermano, gente que tiene una posición de altura. Dice, tan claramente llenos o lleno del Espíritu de Dios. Ellos vieron en José una llenura. Una llenura, yo subrayé ahí. Este José era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Así que el faraón dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie, oiga esto, hermano, no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Oiga las palabras de este rey. Él dice, en mi reino, los que me rodean, yo creo que hasta los funcionarios ahí se pusieron celosos, hermano, porque aún los que me rodean, aún los que están cerca de mí, aún los que yo tengo como sabios en este reino, no hay nadie que se iguale a la sabiduría de José. Entonces, ahí hay algo, hermano, que tenemos que revisar. Y es, ¿qué es lo que al final catapultó a José? ¿Qué es lo que a José lo sacaron de aquella cárcel y lo pusieron en lo más alto? ¿Qué es lo que se evidencia ahí? Que el Señor me ayude, hermano, a poderme dar a entender en esto, porque esto es bien importante que lo analicemos. Mire, lo que nos va a catapultar de una posición inferior a una posición de altura, lo que está en medio de eso es la sabiduría. Pregunto, iglesia, ¿hasta aquí me estoy dando a entender? La sabiduría es algo que nos va a catapultar aún con la gente que ni de Dios conoce. Donde puedes encontrar favor y gracia con un jefe que tal vez hasta mal hablado es, pero que cuando se refiere a ti dice, no, ese sí respete, ese sí hágamelo a un lado de todos, porque este no lo iguala a nadie. Pero ¿qué es? La sabiduría. O sea, la sabiduría. Lo que vio Faraón en José no fue lo que vio Potifar. ¿Qué vio la mujer de Potifar en José? Su cuerpo, su figura. Qué hombre más esbelto, qué hombre más. Eso es lo que vio ella. Faraón no miró eso. Lo que miró fue qué sabiduría. No hay nadie que iguale la sabiduría de José. Entonces, mire lo que dice. Sigamos leyendo. No hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio. Oiga esto, hermano. Quedarás a cargo de mi palacio. Toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. El faraón dijo a José, yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó el anillo, de la mano se quitó el anillo, dice con su sello oficial, y lo puso en el dedo de José, autoridad. Le vistió con ropa de lino de la mejor calidad. Le puso un collar de oro. Después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para su segundo en autoridad. Y donde quiera que iba José, se gritaba la orden: arrodíllense. Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto. ¿Cómo le cambió la vida a José? Hermano, ¿cómo en cuestión
¿Cuánto se tardaría José en contar ese sueño? Seamos así como un poquito holgados. Póngale que tuvo 2 horas ahí contándole el sueño y que se lo interpretó. Entonces, en términos de 2 horas, le cambió la vida de estar en una cárcel a estar en lo más alto. En una cuestión, hermano, de minutos. Pero ¿qué vio Faraón? ¿Qué es lo que impresionó a Faraón? ¿Qué es lo que movió a Faraón a tomar esa decisión? A discutirla ahí con sus servidores más cercanos, a discutirla ahí con su equipo de trabajo, y llegaron a la conclusión: estamos de acuerdo, no hay otro hombre más sabio aquí entre nosotros que José. La sabiduría, hermano, la sabiduría es algo que nosotros necesitamos para resurgir. Otra vez le voy a decir esto, hermano: hay gente que anda en busca de dinero, pero déjeme decirle, nosotros no necesitamos dinero. Así hablándolo de alguna manera, hermano, simbólicamente, nosotros, lo voy a decir de esta manera para que se entienda mejor: nosotros no debemos de andar detrás del dinero. Lo que nosotros debemos de andar pidiéndole al Señor: Señor, dame esa sabiduría que le diste a José. Lléname con esa sabiduría que le diste a José. Porque esa sabiduría, hermano, esa sabiduría no se compra con dinero. Esa sabiduría no se obtiene en una universidad. Esa sabiduría no se obtiene en ningún otro lado. Esa sabiduría solo viene de parte del Señor. Entonces quiero que leamos eso. Vamos al libro de Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Dice, vamos a tomarnos un poquito de este versículo: pero si tenéis envidias amargas, rivalidades en el corazón, que el Señor ya las limpió hoy, hermano. El Señor ya se llevó todo eso hoy, porque hoy le hemos entregado el corazón al Señor. Mire esas rivalidades en el corazón. Dice: dejad de presumir y de faltar a la verdad. Dice el verso 15: esa no es la sabiduría. Alguien que actúa de esa manera, esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana, y dice, hermano, y diabólica. Mire esa sabiduría de la que se habla ahí, esa que produce contiendas, esa que produce rivalidad, esa que produce, hermano, amarguras, esas cosas, envidias. Esa sabiduría no desciende del cielo. Esa sabiduría tiene 3 niveles: es terrenal, humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Verso 17. En cambio, la sabiduría que desciende de lo alto. Esta es la sabiduría que tenía José, mire. La sabiduría que desciende de lo alto es ante todo pura, además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión, de buenos frutos, imparcial y sincera. Lo que quiero mostrarle en estos versículos, más adelante lo vamos a traer a memoria, o lo vamos a traer a mención otra vez. Lo que quiero mostrarle, lo que yo le marqué ahí en verdecito, es que hay una sabiduría que desciende del cielo. Otras versiones dicen que desciende de lo alto. Hermano, hay una sabiduría que es terrenal, y como dice esa versión, es animal, dicen otras, y dice que es diabólica. Hay una sabiduría que, hermano, que se va degenerando. Es una sabiduría que nos va llevando a otras cosas. Pero mire, hagamos a un lado esa sabiduría. Y la sabiduría de la cual quiero hablarle hoy, esta noche, es la sabiduría que viene de lo alto. Esa sabiduría está para todos nosotros. Y esa sabiduría es la que nos va a hacer resurgir. Esa sabiduría es la que va a cambiar, hermano, nuestra posición. Oiga esto, nos va a cambiar nuestra posición. Hermano,
Que el Señor nos ayude a entender esto y a buscar vehementemente esa sabiduría de Dios. Entonces voy a ver otros versículos aquí juntamente con usted para ir entrando, hermano, a explicar algunas otras cosas. En el libro de Proverbios capítulo 9 verso 1 hay un versículo, hermano, que ahí lo quiero introducir también en otras cosas. Esa sabiduría que viene de Dios tiene una cualidad principal. Tiene una cualidad principal. Y es que esa sabiduría edifica. Interesante. Hoy entendí otras cosas, hermano. Hoy entendí nuevas cosas. El Señor siempre me bendice entendiendo cada día más la palabra. Dice, la sabiduría edifica. La sabiduría edifica su casa. Labra sus 7 columnas. Quedémonos con la primera parte de ese versículo. La sabiduría edifica su casa. Quiere decir que la sabiduría tiene casa. Entonces vea, la sabiduría es una entidad. Hermano, esto es muy vital que lo podamos recibir de parte del Señor. Que la sabiduría es una entidad de parte de Dios y que quiere encontrar casa, quiere edificar casa. Entonces, amados, hoy entendí un poquito más cómo podemos edificar una casa nosotros. Y cuando le hablo de casa, no solo estoy hablando, no solo incluye, aplica a que de repente construyamos nuestra casa arquitectónica, pero sobre todo, hermano, que podamos edificar un hogar. Que realmente no tengamos hogares deformes, porque eso no es edificar. Que no tengamos casas incompletas, porque eso no es edificar. Sino que podamos hacer edificaciones, hermano, según la palabra. Y usted sabe, Salmo 128, lo estamos leyendo, lo estuvimos estudiando hace poco también, del hombre que teme al Señor. Ese hombre dice que, hermano, mire, es una casa bendecida, tendrá su esposa y que será como vid fructífera. Sus hijos dice que van a ser como plantas de olivo. O sea, una casa íntegra, una casa donde está papá, está mamá, están los hijos. Pero para poder edificar una casa necesitamos sabiduría. Esa sabiduría que le dieron a José necesitamos para poder edificar una casa. Y aunque suene que parezca que no, pero yo le digo, sin la sabiduría de Dios no podemos edificar una casa. Necesitamos la sabiduría para poder edificar una casa. Hay un versículo, tal vez ese no lo anoté, pero está en Proverbios 24:7, lo tengo fresquito, no sé si es 7 o 3, fíjate, la verdad ahí, pero dice que con sabiduría se edifica una casa. Y con prudencia se equipa, no sé, busquémoslo ahí. Proverbios 24, no sé si es 3, yo creo que es 3, 24:3. Proverbios 24:3. Si la memoria no me falla, hoy lo estuve leyendo. Esa es. Con sabiduría se edifica. Interesante esto, hermano. Con sabiduría se edifica una casa. Y con prudencia se afianza. Ay, hermanito, ¿por qué hay tanto problema en los hogares? ¿Por qué, hermano? No quisiera decir esto, pero tengo que decirlo. ¿Por qué hay tantos divorcios? ¿Por qué hay tantos hogares destruidos?
¿Sabe qué falta? Sabiduría. Lo que falta es sabiduría. Y el libro de Santiago, ese no lo anoté tampoco, pero hay un versículo en Santiago que dice: el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, que Él la dará sin reproche. El que pide, recibe. El que busca, halla. El que toca la puerta, se le abrirá. Yo quiero decirle algo de parte del Señor: dejemos de pedir otras cosas que son necesarias, pero que están en un plano secundario. Necesitamos la sabiduría de Dios que descienda de lo alto y que llene nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos ser gentes que edifican una casa. Hermano, necesitamos la sabiduría, la necesitamos. Necesitamos esa entidad llamada sabiduría. Entonces, aquí está el versículo, mire, 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios, el cual da a algunos. ¿A quiénes da? Ve que, mire, ¿a quiénes da el Señor? A todos dice. ¿Y cómo la da? Ahí pichicatamente, como decía mi abuelita. Mire cómo la da: abundantemente y sin reproche le será dada. Pidamos la sabiduría. Hermanos, si obtenemos la sabiduría que viene de parte de Dios, yo le aseguro que usted y yo vamos a ser un José de este tiempo. Vamos a ser un José de esta época, donde vamos a tener nuestras casas, nuestros hogares bendecidos, hermano, con toda bendición. No solo con bendición, no solo con bendición material, sino toda bendición será sobre nuestras casas. Porque la sabiduría de Dios, eso es lo que atrae la bendición de Dios. Entonces, yo quiero presentarle 3 versículos que tienen que ver con la familia. El primero está en Mateo capítulo 7, verso 24, que habla de un hombre sabio. Dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica. Mire que no solo las oye, mire que no solo las oye. Toma el mensaje de Dios, pero no solo lo oye, sino que los pone en práctica. Y hace una semejanza. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Hace una semejanza, dice: será semejante a un hombre sabio, a un hombre con sabiduría, a un hombre que le llegó esa entidad llamada sabiduría. Y mire lo que hace el que tiene sabiduría: edificó. El que tiene sabiduría edifica, hermano. Voy a leer otra vez, que es que qué rico este versículo, hermano. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿En qué está reflejada la sabiduría ahí? En la obediencia. En que nosotros busquemos nuestra vida, hermano, que busquemos alinear nuestra vida a la palabra del Señor. Ahí está la sabiduría. Entonces hay un hombre sabio. Pero esto no se trata, voy a decirlo de esta manera, esto no se trata del género. O sea, esto no tiene que ver si es hombre o mujer. No. Ahí lo que tiene que ver es qué hay sobre nosotros. Porque Proverbios 14:1 ya no dice el hombre. Dice Proverbios 14:1: la mujer sabia también edifica. O sea que no se trata del género, no se trata de que es hombre o mujer, no, se trata de quién posee a ese hombre y a esa mujer.
Si la sabiduría se posa sobre un hombre, edifica. Si la sabiduría se posa sobre la mujer, edifica. Ahí dice, la mujer sabia edifica su casa. Ve que la mujer también edifica, hermano. Entonces ve que el hombre edifica y la mujer edifica. ¿Qué necesita un hombre para edificar? Sabiduría. ¿Qué necesita una mujer para edificar? Sabiduría. Entonces la sabiduría es una entidad que opera tanto en el hombre como en la mujer. Y que, hermano, imagínense un hogar, imagínense un matrimonio conformado por un hombre sabio y una mujer sabia. ¿Qué resultados van a haber en esa casa? ¿Qué resultados, hermano? Un hombre sabio se casa con una mujer sabia. Solo edificación, 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 edificación. Pero fíjese que hay un tercer versículo que quiero mostrarle, que está en Crónicas. Este es un rey que está hablando acerca de David. Era un amigo de David. Irán era un amigo de David. Durante el reino de David fue un amigo de David. Él era rey de otro pueblo. Pero hicieron una bonita amistad con David. Cuando David muere, él quiere mantener esa amistad con su hijo Salomón. Él quiere mantener la amistad con Salomón. Esa amistad que había con David, él quiere mantenerla con Salomón. Y él dice acerca de Salomón esto. Añadió Irán: bendito sea el Señor, Dios de Israel, que ha hecho los cielos y la tierra, que ha dado al rey David un hijo. ¿Hijo qué? Sabio. Un hijo sabio, dotado de prudencia y entendimiento. ¿Y qué cosas, hermano? Otra vez, y que edificará una casa para el Señor y un palacio para sí. Entonces mire lo familiar. Qué lindo que un hogar, papá sea un hombre sabio, mamá sea una mujer sabia, y los hijos también los posea esa entidad llamada sabiduría. Oh, hermano, es una casa que aunque vengan tormentas, que aunque vengan huracanes, que aunque vengan malas temporadas, es una casa que se va a mantener de pie. Porque la sabiduría ha llegado al padre, a la madre y a los hijos. Esa sabiduría que primeramente debería estar en los padres, también los hijos la reciben. Y entonces tenemos jovencitos sabios. Alguien dijo que la sabiduría solo estaba en los ancianos. No, hermano, eso bíblicamente no es, porque este era un jovencito. Salomón era un jovencito. Sabe que en los temores que se enfrentó David es que mi hijo es demasiado joven para tan alta responsabilidad que le voy a dejar de un reino. Este reino es demasiado grande para que mi hijo lo maneje muy jovencito. Entonces, hermano, mire, la sabiduría puede estar también en los jóvenes. Daniel era un jovencito lleno de sabiduría. Aquellos otros dos que estaban con Daniel, o aquellos otros tres que estaban con Daniel, ¿por qué cree que los llevaron allá al palacio? Porque eran jóvenes sabios. Oh, entonces, jovencitos, que el Señor les ilumine para que ustedes puedan pedir la sabiduría que llegó al corazón de José, que llegó al corazón de este hombre Salomón. ¿Sabe qué? Esa sabiduría que le hizo falta a Sansón, hermano. A Sansón le hizo falta esa sabiduría. Un hombre con fuerza, un hombre con grandes habilidades, pero falto de sabiduría, y lo llevó a la muerte. Con grandes potenciales en Dios, un jovencito con grandes potenciales en Dios. Sansón, hermano, cuánto potencial tenía ese jovencito en el Señor, pero falto de sabiduría. No manejó bien su vida y terminó mal. O sea, que terminó su vida antes de tiempo. Pero aquí hay un mire, entonces hoy tal vez colocame los 3 versículos, tal vez se pudiera en una sola.
porque aquí hay un hogar reflejado. Mateo 7:24, Proverbios 14:1 y Segunda de Crónicas 2:12. Hombre, mujer, hijo. Hombre, esposo, esposa, hijos. Hombre sabio, mujer sabia, hijos sabios. Hombre sabio edificó, mujer sabia edificó, hijos sabios edificó. ¿Qué nos va a levantar? ¿Qué nos va a hacer diferentes de los demás? ¿Cómo tu casa y mi casa pueden tener un mejor brillo que las demás? ¿Cómo la casa nuestra, hermano, puede diferenciarse de las demás? No le tengamos miedo a eso. ¿Cómo nuestras casas pueden ser diferentes en un mundo lleno de corrupción y lleno, hermano, lleno de deslealtad, sobre todo en la familia? ¿Cómo hoy hay gente desleal a su casa, a su familia, a sus cónyuges, a sus hijos, desleales? ¿Cómo en un mundo lleno de deslealtad nosotros podemos edificar casas insignes, casas ejemplares, casas fuertes, casas bien cimentadas, hermano? ¿Cómo la podemos hacer? Con sabiduría. La sabiduría edifica. La sabiduría edifica. La sabiduría edifica. Fíjense que estuve revisando un poquito que Salomón, esto también me llamó la atención de las cosas que edificó Salomón. Salomón edificó el templo al Señor, pero después de que edificó el templo, edificó su casa. Después edificó una casa que le llamó la casa del bosque. Todas estas edificaciones, tal vez no sé si la tienen aquí, si aquí la tienen los hermanos, todas estas edificaciones las hizo Salomón. Mire, un sabio que edifica, hermano. Un sabio, es que la sabiduría nos lleva a edificar, hermano. La sabiduría lo que hace en nosotros es que somos edificadores. El templo, su casa, después hizo una casa en el bosque, le llamó así la casa del bosque. Ahí están los versículos. Edificó ciudades, edificó, no sé si está bien la palabra, a veces yo digo cosas que no, hermano. Edificó arsenales como lugares donde almacenaba sus armas. Edificó los lugares donde tenía sus caballos. Ese hombre tenía unos caballos pero de finos. Pero me llamaba la atención, esto me lo cené hoy ya en la tarde. Dice que Salomón edificó flotas de barcos. Hasta se metió a lo marítimo hermano, a lo naval. Así a lo naval, se metió a lo naval. Dice que edificó flotas de barcos. Dice esta versión, no sé si no le puse la versión ahí, pero hay una versión dice flotas de barcos edificó Salomón. O sea, lo que le quiero mostrar, hasta dónde nos puede llevar a edificar la sabiduría, hermano. Mire, no anoté el versículo, ahí dice que Salomón edificó aposentos altos. ¿Hasta dónde nos puede llevar a edificar la sabiduría? ¿Hasta dónde se puede extender en nosotros esa labor de edificación? Fíjese que yo le escuché a mi pastor hace muchos años que él dijo: cuando Salomón dejó de edificar, se le vino su reino abajo. Y hoy lo pude entender mejor, porque la última vez que aparece donde Salomón edifica es en el capítulo 9. Todo eso que está ahí. Pero ya en el 10 se relajó, ya no siguió edificando. En el 10 como que, hermano, algo pasó con su sabiduría, se desvió. Y ahí vino su caída. Ahí vino la caída de Salomón, porque de alguna manera abandonó la sabiduría. Que el Señor nos ayude a conservar su sabiduría hasta el último momento que la necesitemos en esta tierra, hermano.
Porque el hombre sabio ve el peligro y se aparta. Salomón vio el peligro y no se apartó. Se le terminó la sabiduría. Pero bueno, lo que quiero mostrarle, ¿cuánto se puede edificar con la sabiduría? Qué lindo es que edifiquemos el templo, hermano. Qué hermoso que seamos edificadores de la casa del Señor, que edifiquemos nuestra propia casa, que edifiquemos otras casas. Fíjese que, ¿cómo voy de tiempo, hermano? Es que a veces el reloj se me va, pero quiero ver cómo voy. Leamos eso que está ahí vamos a ver, el capítulo 9, verso 17. ¿Por qué? Porque nos deja como algo ahí sin definir. Primera de Reyes 9, 17. Salomón construyó, Salomón edificó Geser, Bet Orón, estas son ciudades de abajo. Dice Balat, Tadmor en el desierto, en la tierra de Judá. Verso 19, ese verso, sobre todo el verso 19, dice: todas las ciudades de almacenaje que Salomón tenía, ciudades, con ese, o sea, son varias, construyó él. Pero luego dice: y las ciudades de sus carros, las ciudades para sus hombres de a caballo. Pero después dice, hermano, todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén. O sea, ahí como quien dice, hermano, no puedo describir todo lo que Salomón edificó, sino que dice todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén. O sea, a saber cuántas cosas más hizo Salomón con su sabiduría. Hermano, la sabiduría nos permite extendernos a lugares que tal vez ni nosotros podemos imaginar a lo que podemos llegar con la sabiduría. Pero no es cualquier sabiduría, es la sabiduría que Dios da. Solo tenemos que, Señor, yo quiero ser un receptor de esa sabiduría. Yo quiero que esa sabiduría venga a mi vida. Entonces, hermano, no vamos a estar escondidos, no vamos a estar en el anonimato, no vamos a estar, hermano, ahí en lo desconocido. Déjeme ver qué más tengo por acá para ir cerrando. Volvamos a Santiago capítulo 3. Con esto vamos a cerrar. Santiago 3:13. Mire, allá leímos el 14 en adelante. Quiero leerle el 13, porque el 13 quise dejarlo para el final. Porque la palabra nos enseña quién es sabio. Buena pregunta esa. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Mire, antes de leerle, ¿cómo se demuestra la sabiduría? La sabiduría de Dios, la sabiduría que viene de lo alto, ¿cómo se demuestra? Por lo que sabemos. ¿Cuánta Biblia sabemos? Mire lo que dice la palabra. ¿Quién es sabio, entendido entre vosotros? Que lo demuestre con su buena conducta. Que lo demuestre, no con palabras, no por cuánto sabe, no por qué bonito habla. Que lo demuestre con su buena conducta. ¿Qué más dice? Mediante a obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. El sabio es humilde. Hay dos cosas que caracterizan la sabiduría. Uno es nuestro comportamiento y la otra es cómo somos, hermano. Hay humildad, pero mire, una humildad
una humildad en la buena definición es que a veces, hermano, de veras, a veces le llamamos humilde al que anda todo ahí chuquito y que no se ha bañado y que anda todo así. Entonces le decimos, qué humilde esa persona. No, tal vez es otra cosa. Pero alguien dijo por ahí, yo conozco, dijo alguien, a gente pobre, pero soberbia. Y también conozco gente que tiene dinero y humilde. O sea, la humildad no la vamos a definir por lo que tenemos o por lo que no tenemos. ¿Sabe quién es humilde delante de Dios? ¿Sabe cómo Dios cataloga la humildad? Es cuán necesitados somos nosotros del Señor todos los días. Es que no importa que tu alacena, mi alacena esté llena, que puedas tener una cuenta de ahorro en el banco y que esté bien, que tu salud esté bien y que tú digas, Señor, yo soy un necesitado, no puedo vivir sin ti, yo no puedo enfrentar este día si tú no estás conmigo, Señor. Eso es humildad. Reconocer que nosotros dependemos totalmente del Señor, hermano. Que si dele un aplauso al Señor, dele un aplauso al Señor. Mire, humildad es saber que si el Señor nos falta un segundito, que nos falte el Señor en nuestra vida, y nuestra vida se termina. No le estoy diciendo si nos falta un día, no. Si un segundo nos falta el Señor, nuestra vida se termina. Si la humanidad pudiera entender cuán necesitados somos del Señor, todos estaríamos rendidos a los pies de Cristo, pidiendo misericordia todos los días. Eso es humildad. Eso es humildad. Entonces la sabiduría se demuestra cuán necesitados somos nosotros del Señor. Y eso nos va a llevar a una buena conducta, a que nuestro caminar sea diferente, a que nosotros todos los días busquemos al Señor. Hermano, que lo que menos querramos es fallarle al Señor. Mire, yo le digo, la gracia del Señor es tan bendita, hermano, que si nosotros le fallamos, Él nos perdona. La gracia del Señor es tan sublime, es tan bendita, es tan, hermano, no tengo palabras, es tan bendita que si le fallamos al Señor, Él lo perdona. Pero ¿sabe que hay alguien que ha agarrado la gracia como para ser libertino, hermano? Si Dios me perdona, yo puedo pecar si Dios me perdona. Sí, entonces no has entendido la gracia. Porque cuando uno entiende la gracia, lo menos que quiere es fallarle al Señor. Cuando uno entiende la gracia de Dios, lo menos que quiere, hermano, es fallarle al Señor. Entonces todos los días nuestro caminar lo cuidamos delante de Dios, nuestro hablar lo cuidamos, lo que nuestros ojos ven los cuidamos, lo que nosotros vamos a actuar lo cuidamos. ¿Por qué? Porque hemos entendido que la gracia de Dios es bendita y es santa, y lo que menos queremos es fallarle al Señor. Entonces nuestra conducta es otra. Eso es sabiduría. Pero dice ese versículo, dicen esos versículos consiguientes, quiero llegar a donde dice, hermano, dice que por eso si tenéis envidias, amargas, rivalidades en el corazón, dejad de presumir y de faltar la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y llega a ser hasta diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Verso 17, aquí vamos a terminar este mensaje. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión, de buenos frutos,
imparcial y sincera. Esta es la sabiduría que tenía José. Usted revisa todas esas cualidades, están en José. ¿Por qué José fue pacífico con sus hermanos? ¿Por qué José no pudo devolver y pagarle a sus hermanos con la misma moneda que le pagaron, que le hicieron a él? Porque era un hombre sabio. Cuando nosotros tenemos la capacidad de perdonar aún a aquellos que nos hacen hecho daño, puedo decirte, hermano, tienes esa sabiduría aparte de Dios. Cuando somos seres pacíficos, cuando hay bondad, ¿cómo trató José a sus hermanos? Con bondad, les dio de comer, les dio grano y no les cobró, les llenó sus sacos, dice que se los, hasta reventar, se los dio, hermano, pero así, con una medida apretada, les llenó los sacos y les dijo, lleven. ¿Y qué les puso? El dinero se los puso adentro. Bondad con el que te hizo daño, bondad con aquel que nos vendió. Eso es tener sabiduría, hermano. Esa es una muestra de que hay sabiduría en nosotros. Bondad no solo con lo que les hizo bien. Si la Biblia dice, si solo le hacemos bien al que nos hizo bien, ¿y eso qué? Si eso lo hace un inconverso, dice la Biblia, se lo estoy parafraseando. Eso dice Pablo, eso lo hace un inconverso, eso lo hace cualquiera. Pero hacerle bien a aquel que nos vendió y que nos traicionó, eso ya es alguien que tiene una sabiduría de Dios en su mente, en su corazón. Hermano, ¿qué más dice? Es dócil. ¿Sabe qué, hermano? José fue un hombre así. Donde iba José se sujetaba al que era su jefe y terminaba haciendo ocupando lugares de honor. Dócil, alguien fácil de manejar. Compasión, que hablar de compasión de José, fue más compasivo que cualquiera. ¿Por qué cree que le puse en color verde ese otro? Buenos frutos. Porque yo creo que ya lo tengo hasta aquí, con fructifiquemos, 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 fructifiquemos. La sabiduría nos hace fructificar. La sabiduría nos hace tener buenos frutos. Buenos frutos, hermano. Y imparcial. ¿Qué cosa es esa? Imparcial. Imparcial, imparcial. Otro día vamos a explicar esas otras cosas. Y sinceridad. Hermanos de alabanza pueden venir. Hermano, necesitamos la sabiduría. Necesitamos la sabiduría. Le ruego que se ponga de pie ya. El relojito nos ha avanzado un poquito. Esta sabiduría está para todos nosotros, hermano. Esta sabiduría puede edificar una casa llena de pureza, llena de paz, llena de bondad. ¿Qué le parece una casa con estas características, hermano? Piense un poquito en su casa. Aquellos que no se han casado, piensen un poquito en una casa con estas características. Y es bien interesante que cuando vamos a buscar otras versiones, la pureza la pone aparte, hermano. Primeramente pura. Así dicen unas versiones. Como quien dice, todo lo que está, el 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, todos esos no se van a cumplir si primero no hay pureza. Por lo que estuve estudiando, hermano, ese es el orden en que se dan las cosas. Para llegar a tener un hogar sincero, primero tiene que haber pureza, paz, bondad, docilidad, compasión, buenos frutos. Tiene que haber imparcialidad en una casa. Pero a esto me llevaba a reflexionar el Señor.
La sabiduría nos permite edificar una casa con estas características. Es una casa hermosa, hermano, una casa que realmente todos la anhelamos, todos queremos tener un hogar con esas cualidades. Llenémonos de la sabiduría de Dios. Cierre sus ojitos. Aleluya. Padre, permítenos entender estas verdades que han estado por siglos y siglos allí. Permítenos entender. Hermano, ¿será que usted quisiera venir aquí enfrente para que oremos, para que el Señor nos dé esa sabiduría en nuestras casas? Todo aquel que quiera venir aquí enfrente, venga. Puedes decirle: Señor, yo quiero edificar mi casa. Sí. Yo quiero edificar mi casa, sí, Señor. Yo quiero edificar mi casa, sí. Yo quiero tener esa sabiduría. Ahí ore al Señor, hermano. Ahí, por la palabra que he recibido hoy, dígale al Señor: Señor, ahí tu palabra dice que todo el que esté falto de sabiduría, que la pida. Que la pida. Pídale sabiduría al Señor. Señor, dame esa sabiduría que viene de lo alto. Dame esa sabiduría que viene de lo alto. Dame esa sabiduría que viene de lo alto. En el nombre de Jesús, Señor, estamos obedeciendo a tu palabra. Aquí estamos obedeciendo a tu mensaje, Señor. Queremos esa sabiduría tuya. Queremos esa sabiduría que viene de ti. Esa sabiduría que viene de Dios. En el nombre de Jesús, hable con el Señor. Aprovechemos estos minutitos. Señor, quiero edificar mi casa. Esa sabiduría que edifica, Señor. Esa sabiduría que nos hace con esas capacidades para poder edificar una casa sólida, un hogar sólido. Aún para edificar, Señor, nuestra casa arquitectónica. Ahí puede estar esa sabiduría. Esa sabiduría nos habilita para eso. En el nombre de Jesús, solo notemos todo lo que Salomón pudo edificar con esa sabiduría. Edificar, edificar, edificar. En el nombre de Jesús, oramos, Señor, para que esa sabiduría venga a nuestros corazones. Llena nuestros corazones con esa sabiduría que viene de lo alto. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo quiero ser como tú, Señor. En Cristo está la sabiduría. En Cristo está la sabiduría. Aleluya. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Que seamos esos vasos que contienen la sabiduría de lo alto. Aleluya. Yo quiero ser como tú. Señor, llénanos, llénanos, llénanos. Abra sus labios, no se quede callado. Dígale: Señor, lléname, lléname con esa sabiduría. Lléname con ese entendimiento. Lléname con esa sabiduría, Señor. Yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Llénanos, Señor. Quiero ser como tú. Tu sabiduría en mí, Señor. Yo quiero ser como tú.
esa sabiduría de lo alto, esa sabiduría de lo alto. Quiero ser como tú. Oh, yo quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Aleluya. A veces, ahí con sus ojitos cerrados, solo déjeme decirle unas últimas cositas. A veces hay cosas que las miramos muy inalcanzables, hermano. Hay cosas que las miramos allá muy lejos. Pero en el nombre de Jesús yo quiero ministrarle que esa sabiduría que tenía José está al alcance de todos nosotros. Está al alcance de todos nosotros. Créanlo en su corazón, de veras. Yo quisiera que el Señor me habilitara para poder escribir esto en su corazón. Hermano, esa misma sabiduría que tenía José está al alcance de todos nosotros. Esa sabiduría nos cambia la vida. Nos cambia la vida. Nos cambia. En el nombre de Jesús. Yo voy a orar por usted. Levante sus manitos. Padre, aunque no lo entendamos, aunque no sepamos cómo, incluso, Señor, a veces nuestra fe debe de ser aumentada. Hoy aumenta nuestra fe para echar mano de esa sabiduría de lo alto. Somos tus hijos y está escrito en Santiago 1:5 que aquel que se sienta falto de sabiduría, que la pida, que la pida, que la pida, porque se le dará a todos, dice su palabra, a todos, y se les dará abundantemente y sin reproche. En el nombre de Jesús, hoy recibimos esa sabiduría que viene de lo alto. Señor, hacemos a un lado toda sabiduría terrenal y recibimos esa sabiduría que viene de lo alto. Nos vamos dotados de esa sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría tuya. En el nombre de Jesús, que tu palabra sea en nosotros. Llévanos con bien y bendición. Llévanos con toda protección tuya. En el nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios le guarde, Dios le bendiga. Que Dios le lleve con bien.